Esta presentación está dividida o estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, nos referimos a una aclaratoria, inmediatamente a una pregunta clave o fundamental que ha trascendido toda la doctrina del derecho penal. A continuación, los objetivos de esta exposición, luego los antecedentes de la teoría de la imputación objetiva y concluimos con una presentación sinóptica de los planteamientos de Roxin y culminamos con los de Jacobs. Esta presentación se refiere en esta primera parte a la imputación al tipo objetivo, en tanto que la imputación al tipo subjetivo o juicio de culpabilidad corresponde a la segunda parte. La pregunta clave que ha de algún modo seguido siempre al derecho penal es cuáles son las razones, los criterios, la justificación en virtud de la cual un determinado hecho se le puede atribuir a una persona. Posteriormente duplicado en torno a cuándo ese sujeto es culpable. En pocas palabras, en primer lugar, ¿quién es el autor de un hecho? Para ello es preciso establecer primero cuáles son las razones, los criterios que ese hecho se puede predicar de la acción o conducta de una persona. En segundo lugar, si ese hecho le puede ser reprochado. Los objetivos que se persiguen son los siguientes. En primer término, describir la evolución a grandes rasgos que condujo a la teoría de la imputación objetiva. Analizar o resaltar la importancia de la teoría de la imputación objetiva. Luego, analizar las reglas de la imputación objetiva. Y por último, aplicar esas reglas a la solución de casos que tengan que ver con delitos económicos, con un sentido crítico, al menos en sus lineamientos más generales. La figura de Aristóteles es de inevitable cita cuando se busca la explicación de los fenómenos por su causa, habida cuenta que sostuvo que siempre hay una primera causa que es el principio de todo, en tanto que el planteamiento de Hegel en cuanto la necesaria mismidad del hecho para que se le pueda atribuir a quien le pertenece, se han considerado dentro de la evolución de la teoría de la imputación objetiva como autores representativos de los anales de esta teoría. La búsqueda de la atribución de esa condición de mismidad del hecho al sujeto ha de encontrarse en la teoría del derecho penal con la vinculación del resultado con la acción positiva o negativa llevada a cabo por el sujeto, lo que da lugar al surgimiento de las teorías de causalidad. El conjunto de condiciones precedentes al hecho o fenómeno constituyen su causa. Es allí donde podemos encontrar el planteamiento inicial, aun cuando ello posteriormente sufrió modificaciones en el sentido de la escogencia de una de esas condiciones en vez del conjunto de las mismas. La teoría de la equivalencia de condiciones se encontró frente a obstáculos realmente insalvables. En primer lugar, la extensión de la atribución del hecho que necesariamente tendría que ser luego corregida en el momento de la culpabilidad. La circunstancia de que la supresión mental hipotética como un método de aplicación de la teoría de la equivalencia implicaba que ya se conocía, ya se sabía cuál era la condición que era la causa del resultado. Múltiples han sido las teorías que se han elaborado a los fines de encontrar una respuesta consona con las exigencias del derecho penal. Sin embargo, se destaca la teoría de la causalidad adecuada, cuya paternidad se le atribuye a von Baer, que llega a establecer una diferencia entre causa y condición. La causa es aquella que, según la experiencia general, es adecuada a la producción del resultado. Von Kris agrega posteriormente la
teoría o la tesis de la dominabilidad para complementar la probabilidad inserta en la teoría de la causalidad adecuada, que busca en definitiva el encuentro de un principio general que pueda ser aplicable para cualquier caso. Sin embargo, estos criterios no van a resultar satisfactorios cuando estamos frente a situaciones de un improbable nexo causal. Metzger, posteriormente, trata de encontrar un correctivo mediante la aplicación de criterios de interpretación o hermenéuticos sobre el tipo penal, de tal manera que la causalidad habrá que encontrarla de acuerdo a la interpretación o a los elementos hermenéuticos que se encuentren en la elaboración del tipo penal respectivo. Ya con la teoría de la causalidad adecuada se pone muy de claro y en manifiesto que en definitiva el problema no era de causalidad, sino que era un problema de atribución del resultado y posteriormente de atribución de culpabilidad, por lo que bien se ha sostenido que la teoría de la causalidad adecuada es realmente una teoría de la imputación y no de la causalidad, al punto de que varios autores han sostenido que realmente la teoría de la imputación objetiva no es una teoría nueva en el desarrollo y evolución del derecho penal, porque siempre se ha estado tras la búsqueda precisamente de criterios de atribución, de criterios de imputación, aun cuando se haya recurrido a denominaciones como causales. Toda esta situación a su vez se encuentra enmarcada dentro de un contexto social o histórico que implicó en primer lugar la ruptura de un modelo naturalístico que había conducido a la causalidad como el paradigma explicativo de la responsabilidad penal. Por otra parte, el surgimiento de la sociedad con condiciones de riesgo que implican nuevos peligros y que implica un nuevo modo de enfocar y de entender la interacción social, de tal manera de que ante la insuficiencia teórica de las teorías causales y el surgimiento de una sociedad que se encuentra frente a un nuevo contexto, frente a nuevas situaciones, frente a nuevos modos, maneras y medios de la interacción de los sujetos entre sí y de los sujetos inclusive con la propia naturaleza, se produce precisamente un quiebre que va a dar lugar a una nueva propuesta que corresponde al nombre de la teoría de la imputación objetiva, independientemente de que, según sus antecedentes y según la gran pregunta a la cual busca responder, para algunos autores, repito, realmente no es sino la denominación de una respuesta a una pregunta tan antigua como el propio derecho penal. La teoría de la imputación objetiva se le atribuye a Klaus Roxin con toda justicia como el que le da paternidad a su desarrollo, aun cuando sus antecedentes no solamente se remontan a los anteriormente vistos, sino también a los desarrollos jurídicos de Larens y Honig. En los años 60, Roxin le da inicio al desarrollo de esta teoría, que posteriormente va a continuar elaborando en obras que le suceden y particularmente en su obra de derecho penal parte general. Los elementos conceptuales que son básicos para el entendimiento de la teoría de la imputación objetiva en el ángulo de Roxin son, por una parte, el bien jurídico y por otra parte el peligro, de tal manera que la conexión o relación de peligro al bien jurídico en sus distintas variaciones o modalidades va a dar lugar al fundamento de la teoría de la imputación objetiva, que va a ser considerada no como una sustitución o supresión a la causalidad, sino como una corrección a la misma, establecido, en pocas palabras, la relación causal corresponderá de inmediato establecer el juicio de imputación, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. Veamos a continuación en lo esencial cuáles son esos criterios básicos a que anteriormente nos hemos referido. La sociedad actual es una sociedad de riesgos, es decir, estamos expuestos a un conjunto de relaciones en las cuales se producen situaciones o condiciones que ponen en peligro la integridad de los bienes jurídicos tutelados.
El desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico, la complejidad social implican que algunos de esos riesgos son permitidos, otros no. De tal manera que es necesario establecer, en primer lugar, cuál es el bien jurídico tutelado. ¿Cuáles son los límites de protección de ese bien jurídico tutelado? De tal manera que cualquier actividad que sobrepase el límite tolerado o tolerable de protección a ese bien jurídico se encuentra ya en la esfera de la creación de un peligro no cubierto, no permitido por el bien jurídico tutelado. Anteriormente nos hemos planteado toda la temática del bien jurídico tutelado y la complejidad que el mismo ofrece en materia penal económica. En cuanto a la aplicación del primer criterio de Roxin en materia penal económica, es imprescindible hacer referencia si nos encontramos frente a un contexto de actividad económica controlada o de libre mercado. Si se trata de una actividad económica regulada, entonces el primer deber es el de obediencia, en tanto que en la economía de mercado es el de la libertad en cuanto derecho. En el primer caso, es decir, en el caso de la economía controlada, el límite de ese deber está establecido por el Estado con la misma regla legal que estatuye la infracción penal, mientras que en el caso de la economía de mercado hay una esfera de libertad que protege fundamentalmente o que privilegia la libertad de decisión del consumidor, en tanto que en la economía controlada se protege fundamentalmente la decisión del Estado en el establecimiento de deberes en las relaciones económicas, de tal manera que es imprescindible tener como un marco de referencia si el tipo penal correspondiente corresponde a una actividad de libre mercado o que corresponde a una economía controlada, porque en ambos casos el bien jurídico resulta diferente o modificado. En el primer caso, en el de la economía controlada, por supuesto, priva el sentido del deber, en tanto que en el caso de la economía de mercado priva el concepto de los derechos del consumidor, lo que, por otra parte, no implica que en una economía de mercado no exista deberes en el desarrollo, en el establecimiento de las relaciones económicas. El asunto es el de la prevalencia y del sentido que tienen las normas en un caso y en el otro. Los distintos supuestos de exclusión por la no creación del riesgo no permitido, que tienen que ver también con los supuestos de aminoración del peligro por modificación del nexo causal, son particularmente importantes en el caso de los delitos de resultado, que son los ejemplos que se utilizan fundamentalmente para ilustrar estos supuestos de exclusión de imputación. En el caso de los delitos económicos, es de tenerse también en cuenta si estamos frente a delitos de resultado o si estamos frente a delitos de mera conducta. Normalmente en los supuestos de economía controlada, los delitos se sancionan por la mera desobediencia, en tanto que una economía no controlada debiera privilegiar o al menos darle lugar importante a los delitos de resultado. De tal manera que lo antes dicho o establecido con relación a la necesaria vinculación del contexto de economía controlada o de economía de mercado a los fines de determinar la aplicación o no de este criterio o regla de aplicación de imputación es igualmente importante en aquellos casos de exclusión por el no incremento, o mejor dicho, por la aminoración del peligro por la modificación del nexo causal. Otros supuestos que tienen que ver con los casos de exclusión en función del riesgo no permitido al bien jurídico no se abundan en esta exposición, dado que nos limitamos al planteamiento de los criterios aún más generales. Es importante también tener en cuenta que otro supuesto es el de la no creación del peligro, en el sentido de que ni se aumenta ni se disminuye.
supuesto aparte es el de la creación de peligro y los cursos causales hipotéticos, que por lo general son irrelevantes en la causalidad, pero que tienen su importancia si modifican el curso causal, por lo que se refiere al peligro como un elemento importante para la imputación del tipo objetivo. Los ejemplos utilizados por la doctrina aluden por lo general a actividades de interacción social habitual antes que de actividad de interacción económica, por lo cual es importante que en el momento de aplicación de estos ejemplos y de estos criterios de los cursos causales hipotéticos se tenga en particular consideración precisamente la naturaleza del bien jurídico tutelado y su contexto de control o de libertad. En cuanto a la realización del riesgo, resulta conveniente la cita textual de lo expuesto por Roxin en su derecho penal. La imputación al tipo objetivo presupone que en el resultado se haya realizado precisamente el riesgo no permitido creado por el autor. Por eso está excluida la imputación, en primer lugar, si, aunque el autor haya creado un peligro para el bien jurídico protegido, el resultado se produce no como efecto de plasmación de ese peligro, sino solo en conexión casual con el mismo. Estas palabras literales tomadas de la obra de Klaus Roxin nos ponen de manifiesto que este criterio de la realización del riesgo no permitido es necesario vincularlo con el primer momento, es decir, que existe una conexión entre el riesgo creado y la realización del peligro. Si el riesgo realizado no guarda una relación en causalidad con el peligro creado por el autor del hecho, de ese resultado final no le puede ser atribuido. Nuevamente, es de reiterarse las dificultades o los requerimientos, mejor dicho, que la aplicación de este principio tiene en materia penal económica por lo que se refiere al bien jurídico tutelado, su contexto y la prevalencia o no de delitos de resultado o de mera conducta en el ámbito del derecho penal económico. De nuevo citemos literalmente al autor. Hay casos en los que la superación del riesgo permitido de entrada ha aumentado claramente el peligro de un curso del hecho como el que luego se ha producido. Pero pese a ello no puede tener lugar la imputación del resultado. Fin de la cita. El fin de protección de la norma se ha aplicado para resolver casos tales como el de los ciclistas, tales como el dentista que extrae dos muelas bajo una anestesia local y la muerte se produce por un fallo cardíaco y luego se determina que aun cuando no hubo la debida protección y se incrementó el riesgo, sin embargo, el resultado en todo caso se hubiera producido. Frente a este criterio elaborado por Roxin caben fundamentalmente algunas observaciones. En primer lugar, el establecimiento del fin de la protección de la norma, que el autor distingue con el fin de protección del tipo penal, aunque es una diferenciación, a mi juicio, no del todo claramente definida ni establecida, da un amplio margen a una subjetividad poco controlable. Al fin y al cabo, ¿cuáles son los elementos que van a permitir determinar cuál es el fin de la norma? En pocas palabras, ¿cuáles son los factores que son decisivos para el establecimiento de ese fin? ¿Son acaso los criterios tradicionales de interpretación jurídica, lo que convertiría la teoría de la imputación
entonces en un cierto rezago o duplicación de una teoría de la interpretación del tipo penal, como en efecto algún sector de la doctrina ha establecido, pero ciertamente que aun cuando se estableciera de que se trata de una teoría de interpretación del tipo penal, sus efectos o sus consecuencias y su alcance exceden en mucho a los criterios convencionales de interpretación aplicados al ámbito jurídico. Por otra parte, no solo plantea inquietud o incertidumbre la dificultad de establecer criterios más o menos definidos en cuanto a la determinación del ámbito de protección de la norma, sino que además, en el ejemplo utilizado por el propio autor, en el sentido de que el resultado siempre hubiese sido el mismo, también introduce un elemento, si no discrecional, por lo menos de una extensión que pudiera ser considerada evidentemente excesiva, porque la producción fatal de un resultado, dado que se trata de actos o de actividades humanas, pues siempre estará expuesto a eventualidades que son imposibles de prever. Al fin y al cabo, la actividad humana siempre tiene un margen de incertidumbre que pertenece al futuro y no siempre puede ser determinado con una relativa certeza, pero al fin y al cabo una certeza absoluta pues parece una exageración en los términos en que debe ser comprendida y analizada la actividad humana, y ejemplos históricos sobran en esta materia. En cuanto al fin de protección de la norma, si se trata de una norma penal económica, es importante tener aquí también el marco de referencia de una economía controlada o una economía de libre mercado. En el caso penal económico, posiblemente resulta con mayor claridad el establecimiento del fin de la norma, dado que los criterios políticos económicos que están vinculados a la elaboración o redacción de los tipos penales pueden suministrar o aportar elementos más claros de definición de ese fin, a diferencia de lo que puede acontecer en el ámbito del derecho penal común u ordinario. Günther Jacobs va a aportar otros principios a la teoría de la imputación objetiva, partiendo de las consideraciones que no siempre es el resultado como elemento objetivo del tipo el que permite relacionar la conducta con la acción en el sentido de lo que la ley denomina causar. A su vez, entiende que la causalidad es la condición mínima de la condición objetiva del resultado, pero es necesario añadir la relevancia jurídica de ese nexo entre acción y resultado. Asimismo, sostiene la crítica contra la teoría de la equivalencia de las condiciones por cuanto se limita a modelos empíricos, es decir, aquellos que son perceptibles o que son estadísticamente comprobables, antes que a atender a la finalidad de la norma. En su opinión, la norma tiene por finalidad la regulación de la conducta a fin de hacer posible la vida social, lo que supone una seguridad en las expectativas, es decir, las expectativas que tiene cada miembro de la sociedad respecto al cumplimiento del rol de los otros miembros de la sociedad. Esto, a su vez, implica aceptar que existen ciertas defraudaciones a las expectativas relativas al comportamiento ajeno, y en tanto sea mayor la libertad, es necesario aceptar que mayores son los riesgos permitidos. En pocas palabras, el tema de la atribución o imputación del tipo objetivo no puede descansar única y exclusivamente en la causalidad, sino que es necesario apelar, además de la causalidad, a un criterio valorativo que está dado por la finalidad de la norma, y a su vez es necesario atender a cuál es la razón de ser de la norma en el contexto social,
a las expectativas y a la defraudación de expectativas como conceptos importantes de la elaboración de Jacobs. En materia de riesgo permitido, Jacobs aporta que no solamente esa permisión obedece a una ponderación, tal como viene planteado en el planteamiento de Roxin, sino que también existe una legitimación de carácter histórica, en el sentido de que hay actividades que están consagradas por el uso, en virtud de que el derecho tiende a estabilizar expectativas del comportamiento humano no con base en bienes estáticos, de tal manera de que la verificación de esa legitimación histórica tiene por respaldo el uso, la costumbre, a lo que hay que agregar que su comprobación o su demostración no es materia de expertos. Por otra parte, el autor subraya que el riesgo permitido no se puede expresar en términos numéricos, sino que es una medida que oscila en función del ámbito y las características concomitantes. Es importante tener en consideración estos fundamentos o ideas básicas planteadas por el autor Jacobs, a los fines de poder determinar si en materia penal económica es posible una legitimación de carácter histórico, es decir, un riesgo permitido por la costumbre. Esto, por supuesto, tendrá mayor validez o tendrá mayor rango de aplicación en el caso de una economía de libre mercado, no así en el caso de una economía controlada por la imposición del deber respectivo, que hace improbable una legitimación de comportamiento por costumbre. En cuanto a la verificación del juicio de peligro, es un juicio que se formula ex ante y lo formula un observador objetivo imaginario, que es el que va a atender a la situación y a su vez a los bienes que están expuestos al peligro, que no ha de ser necesariamente, como antes dijimos, un experto, en virtud de la legitimación histórica que Jacobs incorpora al riesgo permitido. Por otra parte, en la formulación o en elaboración del juicio no se trata tampoco de un juicio de carácter subjetivo por parte del sujeto agente, sino que, reiteramos, proviene de un tercero observador objetivo imaginario. Por supuesto, en el caso del garante, la condición o la situación varía, porque a éste le corresponde por su rol evitar el resultado atendiendo a todo lo que haya de ser necesario para esa evitación. Jacobs incorpora el principio de la confianza. Esto no corresponde a un elemento estrictamente subjetivo. En pocas palabras, el principio de confianza a lo que responde es que el sujeto está autorizado a confiar en la conducta del otro, aun cuando pueda ser previsible un comportamiento dañoso. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el principio de confianza decae o no se aplica. Estos son los supuestos en los cuales la función de uno o de todos los sujetos es compensar el comportamiento o la conducta defectuoso de otro u otros. Igualmente, el principio decae cuando al competente le faltan el conocimiento de las reglas o no tiene la posibilidad de seguirlas. En pocas palabras, el principio de confianza está íncito en la cohesión o en la interacción social, porque sin la confianza no es posible el desarrollo de la vida en sociedad, que para Jacobs constituye un elemento fundamental para el desarrollo y aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Estamos en presencia del principio de prohibición de regreso cuando se trata de un tercero que desvía la conexión causal inicial entre la conducta del sujeto y el resultado finalmente producido.
Este principio no se aplica cuando la víctima se daña a sí mismo. De tal manera que este principio, al igual que el principio de confianza, atiende a la aplicación de reglas de imputación objetiva en el caso en que concurren al hecho o a la situación delictiva más de un sujeto, lo cual guarda perfecta concordancia con el enfoque que suministra la teoría de Jacobs para vincular la teoría de la imputación objetiva al contexto sociocultural en el cual se produce el hecho y su eventual imputación o atribución al agente.